Según el gobierno ahora, van a terminar su mandato sin cambiar el índice. Es decir, la inflación que te vas a enterar vos de los últimos 2 años y los 2 años que siguen es sobre lo que consumíamos en 2004. Es decir, hoy por hoy, cuando van a medir, no miden cuánto pagas de internet, miden cuánto sale el diario de papel. Tenés que ir al kiosco de la esquina. No miden cuánto pagás de Netflix, miden cuánto pagás del alquiler de una película en los locales de alquiler de película. Y así todo. Es decir, miden algo que no existe. Digo, me pasaban acá la producción, es un Discman, ¿se acuerdan? Discman, ¿sí? Un cassette. Las cosas que usábamos hace 20 años, eso se mide. Por eso después cuando vas a ver la inflación, y hay lindo sombrero, ¿eh? Cuando usábamos sombrero, un larguirucho, ¿se acuerdan del larguirucho? Ahí está. Y vos decís, no me da la inflación. Y claro, si están midiendo esto. Están midiendo esto, muchachos. Ahora, ¿sabés qué? Le erraron. Porque están teniendo un problemón. Se les armó un quilombo, como hace mucho que no tenían. Recordemos que en la agenda de los argentinos, según todas las encuestas cualitativas, la inflación había dejado de estar en el primer orden. No se hablaba tanto de la inflación últimamente. Tiene toda una trampa, por ahí es un poco largo de explicar. Es decir, en Argentina la inflación es menor, pero como prácticamente no evolucionan los salarios, vas perdiendo cada vez más. Yo recuerdo siempre en la pandemia que en Estados Unidos había habido una inflación del 11% ese año. Y cuando yo le pregunto a un amigo mío que vive allá, una inflación del 11%, ¿cuánto perdieron los salarios? 11, me dice. Claro, los tipos no tienen paritaria. Bueno, algo más o menos así pasa acá. ¿Sí? Es decir, la inflación es menor, pero vos vas perdiendo cada vez más. Ahora, ¿cuán menor es? Porque hace 8 meses que está subiendo. Hasta ahora estábamos tranquilos, no pasaba nada, no estaba en la agenda. La gente no hablaba de inflación. En todo caso decía, no me alcanza la plata. Ahora, esta decisión de prohibirle a la Baña que actualice y empiece a medir realmente cómo evolucionan los bienes y servicios hoy en la Argentina, hoy, la canasta anterior era 2017-2018, puso sobre el tapete y todos estamos hablando de la inflación nuevamente. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el contrato electoral de Milei es eso, es bajar la inflación. Todos los sacrificios que te pidió, que te bancaras la baja salarial, que te bancaras la baja de jubilaciones, que te bancaras ya no tener el sistema de salud que tenías o el mismo colegio de los chicos que tenías, todos esos sacrificios eran en pos de bajar la inflación. Ahora los argentinos saben que en realidad la inflación no bajó, o por lo menos no bajó tanto. Cuando vos tenés una duda como esta, en realidad ya no sabes cuál es la inflación. Ahora vamos a hablar de algunos índices en los que yo creo. Por otro lado, acá hay un ajuste escondido. Porque claro, si el gobierno va a hacer evolucionar sus gastos, fundamentalmente el previsional, que es el que se lleva la parte del león del gasto del Estado, de acuerdo a una inflación que es más baja que la real, está haciendo un ajuste. Está haciendo un ajuste. Escuchaba en una nota que le hizo Maxi Montenegro a Nico Gandini, que Gandini decía, claro, lo que pasa es que ya habían arreglado con Edenor, con Edesur, con las empresas, que la evolución de las tarifas durante los 4 años iba a ser superior a la inflación. Si a eso le sumás que el año pasado hubo una suba del precio del dólar del 40% y no se actualizaron las tarifas de acuerdo a esa suba del dólar porque había elecciones y que eso se va a descargar este año, está claro que si ponen el nuevo índice, la inflación de este año sería muy alta. Por eso está generando semejante crisis. No es joda. Esto era parte del contrato electoral y ahora se rompió. Ayer, en el programa de Viale, Morando, aparentemente me dio la impresión de que hablaba con el ministro de Economía, pero claramente era una alta fuente, le dice directamente que no lo van a renovar nunca. Es un escándalo, imagínense si lo hubiera hecho el kirchnerismo. No lo vamos a renovar nunca. A ver, ponelo. De último momento y exclusiva sobre el INDEC. Lucas. Te cuento un dato que me acaban de pasar del INDEC que explica la razón por la cual se fue o lo fueron a Marco Lavagna, el titular del INDEC. Sí. Me dicen que no solo se había decidido hace un mes, sino que el índice que estaba armando nunca va a salir a la luz. Nunca va a salir a la luz. El índice de la polémica que estamos hablando, que cambiaba el esquema de medición, el nuevo no se va a implementar y parte de la explicación que traía Guada también, tiene un poco que ver con eso, es que argumentan en el gobierno que el índice estaba mal hecho y van a empezar a hacer uno nuevo. O sea, que todo el debate del índice... Eso te lo están pasando... Esto me lo pasa una alta fuente del gobierno. Te lo voy a mostrar acá. Voy a tapar un poquito. Mirá.
lo ejecutó por otras razones. ¿Cómo estaba el índice hecho? Como el ojo. Ah, no se puede leer. Esto dice una alta fuente del gobierno. Bueno, muy fuerte. Hay que decir que fue crítica la mesa de Viale sobre esto que estaban contando. Había sido Mercuriale antes crítica. Mercuriale dijo algo terrible para lo que es el grupo Clarín. Dijo que esto era peor que lo que pasaba con Tapia. Lo van a poner a las 2 de la mañana Mercuriale después de esto. Yo no sé si en ese momento era absolutamente consciente Morando de que estaba dando una primicia terrible. Nunca hubo un gobierno que diga, no lo voy a cambiar. No es un índice que se hizo el mes pasado. Se hizo en 2017-2018. Y se habló mucho. Hay un montón de notas del mismo Caputo hablando del nuevo índice. Y ahora dice que está mal hecho. No sé cómo se puede hacer mal un índice. Es una encuesta que se hizo en 2017-2018. ¿Cómo lo hicieron mal? ¿Cómo lo hicieron mal? Entonces, la conclusión es, y ya está, es así, bueno, durante el gobierno de Milei no vamos a saber cuál es la inflación. Por lo tanto, no vamos a saber cuál es el índice de pobreza, de indigencia. Hay un montón de datos que se deciden en relación a eso. Ellos fueron cambiando la forma. Ayer Cristina Pérez, que es la esposa de un ministro, ¿no? Empezó a echarle la culpa a Lavagna y la relación con Massa. Se dieron cuenta ahora que era amigo de Massa. Hace 2 años que está Marco Lavagna. A mí, sinceramente, en estos 2 años me dio la impresión de que era más amigo de Milei que de Massa, porque le hizo unos cuantos favores. Pero a ver, ponele a Cristina. Lo que me informa esta fuente inobjetable de lo más alto del poder es que desde noviembre Marco Lavagna sabía que no se iba a aplicar el índice y que sin embargo anticipó que eso sí ocurriría. A mí lo que me dicen es que Milei directamente considera que el índice está mal hecho. ¿Qué es lo que considera desde lo técnico Milei? Presidente de la Nación, economista, primer presidente economista. Que aunque el índice hubiera dado más bajo en diciembre y enero, está mal hecho, ¿por qué? ¿Por qué está mal hecho? Porque al estar pisadas las tarifas todavía, porque todavía las tarifas no se están pagando completamente, todavía tienen subsidio, el ponderador de los servicios que incluye el índice nuevo, que le da un rol más preponderante a los servicios, estaría basándose en precios distorsionados. No puedo creer lo que está diciendo, ¿no? Porque por pisar también pisó el dólar, digo, ¿no? Por decisión propia, si estamos hablando de pisar. Y el que pisó las tarifas el año pasado fue Milei. No puedo creer que diga que el índice está mal. Yo no había escuchado esto, discúlpeme, estoy reaccionando a lo que acabo de escuchar. Que Cristina Pérez, con todo el no respeto, es la esposa del ministro, qué sé yo. Estoy escuchando la voz oficial cuando escucho a Cristina Pérez, la verdad, es como escuchar al ministro. ¿Está diciendo que está mal? Además, es una decisión de política económica si querés subir o no subir las tarifas. ¿Cómo que está mal? Es un escándalo porque además fueron cambiando. Mirá, cuando surge esto, habla Caputo y no dice esto. No dice el índice estaba mal, da otra explicación. Fíjate. La diferencia entre el presidente y Marco Lavagna era la fecha del cambio de medición. Claro, como dice el presidente, siempre las negras juegan. Entonces, como nosotros estamos muy confiados en que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a que después digan, no, cayó porque cambiaron el índice. Acuérdate que a Marco lo acusaban de manipular el índice cuando cayó a 1,5. Sí. Ahora estaban diciendo que lo echamos porque había dado 2,8. Entonces siempre van a decir algo que haga digamos, no puede ser alguna falsedad. Porque el nuevo índice gravita más servicios, sí, ¿no? Energía, gas. Telefonía celular. No puede ser leído al revés, como iba a subir, entonces demoraron la modificación. No, de hecho me decía Marco que la influencia es muy baja y no pasa con todos. Por ejemplo, transporte tiene más ponderación el índice viejo que el índice nuevo, y transporte es uno de los que tiene mayores atrasos. Entonces vos es muy impresionante porque acá primero está defendiendo a Lavagna. Esto fue antes de ayer, Primero está defendiendo, viste que dice Marco me explicó, Marco me dijo, y después está diciendo que en realidad no lo cambiaba para que la gente, cuando apareciera la baja de inflación, no dijera, lo cambiaron para bajarla. Una cosa de loco y totalmente contrario a lo que dice Lucas Morando de un off del mismo ministro, ¿sí? Es decir, lo fueron cambiando. Bueno, ayer Johnny, acá, después lo vamos a hablar, daba la versión
no sé si fue el ministro, pero muy cercana también, de unos de él en la Casa Rosada, que le decía, no, lo van a cambiar en agosto. Entonces, hay una desesperación del gobierno de dar distintas explicaciones. Adorni dio una explicación distinta también, lo iban cambiando cuando iban pasando las horas, míralo. El cambio de metodología en el IPC que finalmente no fue, ¿no lo sabía Marcos Lavagna? Y sí, lo hizo él. No, bueno, pero ¿y por qué se terminó yendo? Bueno, porque evidentemente quiso aplicarlo ahora y no vio en su tarea o en su cargo la posibilidad de no hacerlo y se fue. Y esto no es nada ni bueno, ni malo, ni nada para cuestionar o no cuestionar. Se han ido un sinfín de funcionarios del gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Para Adorni, antes de ayer, el índice no estaba mal. Estaban discutiendo nada más en qué momento lo implementaban. ¿Cómo es ahora que está mal? Ayer salió el informe del consultor Manuel Álvarez Agis, que tiene en su cartera de clientes a los empresarios más grandes del país. ¿Sí? Es decir, es un consultor muy importante. Además tiene mucho potencial, pero por lo pronto tiene a las empresas más grandes del país. Y lo que dice el informe de Agis es que con el índice nuevo, la inflación del mes pasado había sido medio punto más alto, que había sido 3 puntos. Entonces, ustedes piensen que hace 8 meses habían tocado el piso de inflación del 1,5. Había llegado al índice de Cristina recién, ¿no? 2015. Y fue subiendo durante 8 meses, todos los meses sube, y ahora Agis ya le daba el 3%. Y todavía faltan toda la suba de servicios que va a dar este año. Entonces, no lo pueden sostener eso de ninguna manera. Está claro que lo sacaron porque el índice era más alto. Era más alto. Bueno, el mismo Feynman había dado, a él, no sé qué consultor le había dado los datos, que él había dicho más de 3,1, ¿no? Ponelo, a ver. Faltan 364 todavía. ¿Quién se le ocurre preguntarle por la inflación al ministro? Claro, yo le pregunté, ¿la inflación, ministro? Porque viene subiendo, ¿no? ¿A usted qué le parece? Enero, ¿cuánto? Y va a estar 2,5, dijo. Sí. Bueno, y eso parece que... Me gustó. Tenía otro numerito el titular del INDEC. Parece que el titular del INDEC tenía entre 3,1 y 3,5, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Exactamente, porque le da ahí está, otro periodista que claramente tiene información oficial porque tiene muy buena llegada. Ahora, esto tuvo un impacto. Más allá de que los mercados internacionales están alterados por algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y cada noticia que sale en eso impacta en todos, pero los mercados argentinos fueron muy castigados ayer. ¿Por qué? Porque ¿cómo vos podés analizar una inversión en Argentina si no crees en los datos que te da el gobierno? Y si el gobierno dice directamente, bueno, no lo mido más y listo. Es una cosa impresionante. Entonces el impacto ya lo tuvo. Por eso no están viendo cómo pueden salir. Vamos a ver qué pasó con los títulos públicos en dólares ayer y van a ver cómo cae todo. ¿Ven? Todo en rojo. Los principales, es una caída muy grande. Eso se daba, estos niveles se daban cuando estábamos en la crisis, ¿no? Fíjate el Merval, el precio de las acciones. Todo cayó ayer. Todo cayó. O sea, hubo una reacción a la baja porque los activos financieros argentinos empiezan a valer menos porque la información distorsionada genera desconfianza. Los ADR, las acciones en Estados Unidos, pasó lo mismo. Ahora, el otro problema que van a tener es que de lo que queda del sindicalismo combativo, claramente, ahora van a empezar a discutir los índices. Ahora van a decir, no, flaco, yo no te creo. Yo voy a hacer mi propio índice, ¿no? Ayer Maturano habló del tema, ¿no? A ver, ponelo. Lamentablemente fue una reunión en vano, porque no tenían nada más para ofrecer que un 2% por diciembre, en donde sabemos que la inflación de diciembre fue un 2,8%. Y bueno, y querían ofrecernos un 1%, un 1,4% en enero, un 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, lo que nos parece también poco, debido a que creemos que la inflación de enero va a ser de un 3,1%. Sabemos que la inflación que dice el INDEC es también una mentira de lo que está pasando en la realidad, por eso renunció el que estaba a cargo. Así que la reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro. Bueno, como en la época de Moreno empiezan a florecer los índices ahora. Cada uno va a hacer el suyo, porque no creen en el INDEC. Es muy fuerte. Este es Maturano hijo, me decía Mariano Martín. Yo no lo conocía. Hay una reacción, porque están pasando, alguien me decía ayer, un gobernador muy importante, me decía, hoy los costos de bancar a Milei empiezan a ser más altos que los costos de acompañarlo. Porque si bien yo estoy en una provincia que
en general la gente vota a la derecha, la gente está jodida. Y empieza a haber cambios también en el seno del sindicalismo. Y el gobierno entonces toma una medida, para mí de una gravedad extrema, que es despedir a sindicalistas. O sea, despide a los gremialistas del Garrahan, que tuvieron una tarea exitosa, porque lograron un fuerte incremento de los salarios en base a una lucha, yo diría, corajuda e inteligente, porque lograron el apoyo de buena parte de la sociedad argentina, incluso los que habían votado a Milei. Entonces, lo que sale a hacer ayer es a romper la columna vertebral, porque esto lo que hace es disciplinar. Va a haber muchos sindicalistas, si vos le sacás los fueros, y los fueros están bien, yo defiendo todos los fueros. Porque cuando una persona tiene un espacio para defender a los trabajadores y hay poderes que pueden lograr sacarte del medio, bueno, esa persona tiene que tener un cuidado. Y el gobierno toma una decisión tremenda que va en contra de esos gremialistas, pero que además intenta disciplinar al resto en este momento de disputa de la renta. Es decir, estamos peleando por los trabajadores y los empresarios, estamos discutiendo guita y ahora nos damos cuenta de que nos venían cagando además con la inflación, que es lo que te tiene que indicar el aumento. Y ahí está la noticia, el tuit de Alan Longhi, fue uno de los primeros que le dio, o el primero, el despido, entre ellas de la pediatra que había sido insultada y agredida en su momento en la televisión por Eduardo Feynman. Y la declaración, el tuit de Adorni, me pareció terrible, porque Adorni luego tuitea: el que las hace las paga. Esa es una frase que suele utilizar Patricia Bullrich para la gente que delinque. Es decir, está tratando de delincuentes a quienes defendieron el salario de los trabajadores. No cualquier trabajador, trabajadores que se encargan de la salud, de enfermedades graves de pequeños, de niños de Argentina, y que en su momento fueron agredidos por Eduardo Feynman y que ahora están siendo agredidos por el jefe de gabinete, nada menos, porque ya no es más el vocero, es el jefe de gabinete. Entonces, hay una suba de la tensión a raíz de esto. Y después, en la charla, entre las cosas que dice Caputo, ¿viste? Caputo es un bravucón, como esos millonarios que están acostumbrados a decir lo que quieren, ¿viste? Y que son impunes a decir cualquier barbaridad. Entonces dijo esa barbaridad de que él compra ropa en el exterior porque acá lo roban. Imagínate vos que además la soberbia de un tipo, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Te tomas un avión y te vas a comprar un jean? No entiendo a qué se refiere, ¿no? Y salió con eso, entonces atacó a todo el gremio, míralo. Mira, a ver, de vuelta, el sector textil es un caso también emblemático de un sector en el que ha sido protegido por muchísimos años, con el cuento digamos, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero claro, hay 47 millones de argentinos, en su momento menos, pero que por 40 años han venido pagando textil y calzado 2, 3, 4, 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto. O sea, es una medida sonsa. Y de vuelta perjudica a los que menos tienen. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Qué locura, al que menos tiene. ¿Qué día eso? Qué locura, qué barbaridad. Bueno, tuvo respuestas durante todo el día de gente del sector, obviamente, y después va Adorni, viste que viven en La Nación Más, ¿no? Yo no sé si el estudio de La Nación Más no está en el Salón de las Mujeres, algo así. Yo creo que deben estar en el mismo lugar, porque están instalados ahí. Entonces, Adorni va y dice que no hay ningún problema con destruir la industria textil, porque no se pierden puestos de trabajo. Se lo dice a Majul se queda callado, yo no puedo creer. A ver. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí. Barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, sí. Dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Te escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Empieza a trabajar el importador, ¿qué importa? Yo te voy a decir una cosa, el periodismo es como un músculo, si no lo usás, lo perdés. Indudablemente lo tiene atrofiado este muchacho, porque era muy obvio, qué sé yo, si querés salvarlo de otra manera, decir que se parece a Mandela, no sé, pero si las empresas no producen, es obvio que vas a perder puesto de trabajo. Y el tipo va. Ahora, vuelvo a lo mismo, todo esto va a tener una enorme repercusión. Todos los números se van a revisar. Salió el primer informe del Centro de Estudios de Derecho al Futuro. Lo que hizo, o sea, el partido de
de Axel Kicillof. Y lo que hizo fue una revisión del índice de pobreza, tomando en cuenta todas las cosas que fueron mal hechas, ¿sí? El tema del índice de inflación, que indudablemente juega en contra, el tema de la captura de el salario no registrado, que increíblemente la EPH, la encuesta del INDEC, dio una suba monstruosa. Parece que se hicieron ricos todos los que están informales o en negro. Y da un dato nuevo, además, es decir, va recapitulando todas las cosas que sabíamos, pero haciendo su propia cuenta. Todo en base a datos oficiales. Digo, esta noche si alguien lo va a refutar, qué sé yo, la verdad que tenés que entrar al INDEC y están los datos. Y da un dato absolutamente nuevo en este estudio, que es que hicieron una comparación entre la captura del EPH, de la encuesta, de la evolución de las jubilaciones y el dato real de las jubilaciones, que es oficial también. Las dos cosas son oficiales. Una lo hizo el INDEC, la encuesta, y otra es el ANSES, las jubilaciones, la evolución de las jubilaciones. Y le dio una diferencia enorme. Es decir, los datos de la encuesta que utiliza el INDEC para decir que la pobreza bajó, dicen que las jubilaciones están mucho mejor que antes. Y los otros del ANSES dicen que no. Bueno, cuando rehace todo esto, el Centro de Estudios de Derecho al Futuro le da que la pobreza es 9 puntos más que la que dice Milei y es 3 puntos más que la que deja Alberto. A ver, es lo que sentimos todos. ¿Alguien se siente que está mejor que antes? Esto tiene relevancia, primero porque es un trabajo, yo los invito a verlo, ya está publicado en el Destape Web, el detalle y lo bien hecho que está. Y después porque le da un lugar a Axel Kicillof como opositor con un centro de estudios y le sale a pelear en un momento álgido, cuando estamos discutiendo la inflación, de que en realidad Milei tiene más pobres que Alberto Fernández. Hay que tener más pobres que Alberto Fernández, le tiene que dar, lo logró. Tiene más pobres que Alberto Fernández. Y esa es la base de su discurso, que él bajó la pobreza, que él bajó la inflación. Bueno, todo eso está en duda. Todo eso está en duda, ¿por qué? Porque algo que sabíamos, ¿viste? Esas cosas que sabés, pero hasta que no se consolidan, hasta alguien no le pone el sello. Bueno, el gobierno le puso el sello a las mentiras del INDEC. Al decir, no lo voy a cambiar, generar la renuncia del titular y ahora darle un dato a un periodista de TN que tiene afinidad con el gobierno, no es un enemigo del gobierno, y decirle que directamente nunca se va a cambiar el índice, bueno, ya está, se puso blanco sobre negro que la pobreza en Argentina es mayor que antes y que el índice de inflación no solo está creciendo, sino que es mucho más alto. Mucho más alto. Te digo más, si querés ponerte en otro lugar y decir, no sé cuál es el índice de inflación. Ni siquiera asegurar es mucho más, no sé. Ahora los argentinos no sabemos porque la verdad es que hace rato que no escucho un Dickmann, ¿no? Bueno, estas son las cosas que mide el índice viejo que va a quedar durante todo el gobierno de Javier Milei.